¿Qué tal amigos de UMESIT Radio? Estamos en tu programa Cátedra. La casa está llena, un programa muy especial. Nos acompañan pues nuestros queridos invitados de El Salvador, Argentina, Chile y pues también en compañía representando a Panamá, mi profesor Ogami Rivera. ¿Cómo se encuentra? Excelente, Lynn, bastante bien, gracias a Dios. Y bueno, yo acá soy un convidado de palo, como decimos en Panamá, porque de verdad que tenemos invitados de calidad el día de hoy. Nos acompaña, como tú has dicho, un programa muy internacional, diverso. Tenemos 4 nacionalidades por acá, así que un programa de lujo y espero que sea de buen consumo para todos los estudiantes. Y paso la misma pregunta para llevar una secuencia a nuestro estimado doctor Marcos Bravo. ¿Cómo se encuentra en esta mañana? Bueno, acá en Panamá de mañana. Hola, muy buenos días o buenas tardes. Acá ya en Chile pasado el mediodía. Así que muchas gracias en primer lugar por la invitación. Realmente un honor poder compartir con todos ustedes, nuestro amigo Oscar Starling, con el cual hemos tenido, ¿no es cierto?, 2 años con bastante agitación en el sentido de muchos cambios de tributación internacional. Así que por acá Chile también pasando por una buena aventura, como decimos, ¿no es cierto?, de haber sido pasado ya una fase 4 de la pandemia, pero así todo hay que estar muy atento y esa es la transmisión que tenemos que darle a todo el mundo. Hay que estar atentos y protegiéndonos. Así que también muy agradecido a ti, doctor Ogami, y también a la radio UMESIT. Gracias. Don Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como dijo Marcos, un gusto saludarlos. Acá estamos en Argentina también cerca del mediodía. Así que bueno, aquí para poder hacer un análisis de criptoactivos, ¿no? El nuevo ecosistema. Así que bueno, para eso estamos. Don Stanley. Un saludo a todos, estimado Gami y estimada Lynn. Muchas gracias por la invitación a nuestra audiencia ahí de Radio UMESIT. Gracias por estar atentos y con gusto un saludo de El Salvador. Dentro de la temática que nos han invitado esta mañana, vamos a conversar brevemente sobre la experiencia que está iniciando El Salvador con su recién aprobada ley Bitcoin. Así es que a tus órdenes, Ogami. Perfecto, precisamente esa es la línea del programa del día de hoy, conversar un poco con respecto a criptomonedas y la reciente legislación en El Salvador por esta misma materia, por este tema. Sin embargo, siguiendo o ceñidos un poquito al formato del programa, pues iniciamos nuestro primer bloque conociendo al invitado, en este caso a los invitados. Así que en este bloque aprovechamos para que el público de Cátedra pues, conozca de viva voz de los invitados quiénes son, ¿no? Quiénes somos. A veces algunos dicen, no, es que eso es muy egocéntrico, a mí no me gusta hablar mucho de mí. Pero algo superficial de profesionalmente, académicamente, si se aventuran algún temita personal, que quieran entonces que el público de Cátedra conozca y cedemos la palabra en primera instancia a nuestro estimado invitado Stanley Pineda. Muchas gracias, Ogami. Tu servidor viene laborando en las finanzas públicas ya casi prácticamente 3 décadas y también en el ámbito docente en distintas universidades de El Salvador en materias financieras. Así que creo que con esto resumo brevemente y doy espacio a mis colegas. Estimado Juan Freres, cuéntenos un poquito sobre usted, profe. Sí, claro. Bueno, venimos trabajando con Marcos, somos socios en BEPS Global Consultores, una firma especializada en tributación y también estamos ahí a la vanguardia de las nuevas tecnologías, trabajando junto con criptoactivos, asesoramiento en distintas áreas de las nuevas tecnologías y después, bueno, también académico de distintas universidades, tanto en Argentina como en Chile, la Universidad de Chile y en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad de Santiago de Chile. Así que, bueno, eso podría comentarles. Muchas gracias. Excelente. Don Marcos Bravo. Hola, muchas gracias, doctor Ogami. Bueno, tengo aproximadamente 22 años en la profesión de contador auditor de la Universidad de Tecnología Metropolitana. También tengo un grado magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la Universidad de Santiago de Chile, que es la casa de estudios que hemos estado compartiendo con Juan estos últimos 2-3 años, donde hemos generado una red de investigación bastante interesante y también
doctorando en un poquito de tiempo que hay por ahí, doctorando en Derecho Tributario en la Universidad de Barcelona, lo que ha llevado obviamente a este gran boom, como decimos nosotros, de este gran cambio de paradigma de la tributación internacional del plan BEPS de la OCDE, y también en la especialización de precios de transferencia. Académico también durante aproximadamente 18 años en diferentes universidades del país, Universidad de Chile, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Talca también, la oportunidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y también la Facultad Brasilera de Tributación, y hemos tenido en estos últimos años colaboración con diferentes universidades en Latinoamérica, en Colombia, en Perú, y bueno, ahí ha ido creciendo, ¿no es cierto?, esta red de académicos, profesionales, y por qué no decirlo, de grandes amigos y amigas. Así que muchas gracias. Excelente, excelente. De verdad que un gusto, reiteramos el gusto de contar con ustedes en el programa del día de hoy de Cátedra. Así que la universidad y el público que nos escucha pues, va a quedar muy ávido de este conocimiento que vamos a tener en el día de hoy, sobre todo en un tema en alguna medida novedoso, quizá ya no tan nuevo, pero todavía sigue siendo novedoso al punto que en materia de regulaciones pues todavía no está todo debidamente definido, esclarecido. Todavía los países van en ese proceso de ver cómo asimilamos estos temas de avanzada, de tiempos actuales. Tal es el caso que es el eje central del tema del día de hoy, de las criptomonedas. Pero primero me gustaría pues, perfilar al público desde lo más básico, ¿no? Que entendamos en qué consiste, qué es esto de criptomonedas que tanto escuchamos en los medios de comunicación, en las noticias, programas especializados. Ya la academia empieza a hablar sobre estos temas a través de capacitaciones y eventos como este. Y en ese sentido le vamos a ceder en este segundo bloque, ya hablando de derecho, aunque hacemos la salvedad que tenemos diferentes perfiles, tanto jurídicos como financieros, el día de hoy. Pero le vamos a ceder entonces en primera instancia la oportunidad a nuestro estimado doctor Juan Frers para que nos hable un poquito sobre esa parte introductoria, ¿no? Ya que Cátedra tiene público de todo perfil, entonces que de alguna manera cualquier ciudadano pueda comprender de qué trata esto de las criptomonedas, ¿no, Juan? Sí, por supuesto. ¿Qué tal? Bueno, las criptomonedas, la forma más sencilla de definirlas, pueden entenderse como activos virtuales. Hoy en día es una forma de inversión nueva, que si bien nace en el 2008, con el 2009 con Bitcoin, aplicando la tecnología blockchain creada en la década del 90. Existen distintos tipos de criptoactivos. Hay monedas de valor, como puede ser Bitcoin o Litecoin, que son las más conocidas, cuyo valor depende directamente de la oferta y la demanda del mercado. Después también tenemos las monedas estables o las stablecoins, cuyo valor depende de un activo físico real. Tienen una paridad directa, por ejemplo con el dólar o el oro o cualquier activo. Y después también los tokens, que son representaciones virtuales de cualquier activo. Después también, aparte de ser activos que tienen altos rendimientos, traen un nuevo esquema financiero y productivo a través de las finanzas descentralizadas, cuyo objetivo es básicamente aplicar la descentralización, dejando de lado la intervención de intermediarios en el proceso productivo, ¿no? En los procesos productivos normales está la empresa, que es quien brinda los servicios, los bienes y los servicios, y el usuario, que es quien los toma o paga. En las finanzas descentralizadas, el objetivo es que los servicios se provean directamente entre los usuarios, sin la intermediación de ningún banco o empresa, democratizando el acceso a los servicios, ¿no? Así que, bueno, ese es un primer acercamiento a qué tipos de activos hay en el mercado cripto y cuáles son las tesis, ¿no?, del nuevo modelo de esquema de finanzas descentralizadas. Muchas gracias. Doctor Frers, ahí mencionó al final una frase que me llama mucho la atención, que me habla de la democratización de los activos. ¿Qué queremos decir cuando introducimos esta frase, don Frers? Bueno, ahí hay dos posibilidades, dos características. Cuando uno habla de la democratización de acceso a los servicios, generalmente en el mercado tradicional suele haber una gran asimetría, hay grandes problemas en relación al acceso a los servicios, en dos puntos. Uno, que en poblaciones
quizás como la Argentina, El Salvador, entre otras, hay un gran nivel de marginalidad. Entonces el acceso a los servicios bancarizados o financieros generalmente es bajo. En ese punto, los criptoactivos vienen a brindar una nueva solución a ese problema, ¿no? Justamente la inclusión financiera, del acceso a los servicios, brindando una forma de acceder a este tipo de activos de una forma mucho más sencilla. Hoy en día crearse una cuenta en un exchange o bajar una billetera, una wallet al celular es muy fácil, muy rápido, y uno se ahorra toda la burocracia que puede tener, por ejemplo, a la hora de abrir una cuenta bancaria. Y por otro lado, el tema de la democratización de acceso a los servicios tiene que ver básicamente con que cuando uno contrata con una empresa, ¿no?, para un bien o un servicio, el gran problema es la asimetría de la información. Y eso se genera por el posicionamiento que tienen las empresas en relación al manejo de la información, en relación a los usuarios. Siempre una empresa va a tener un mejor posicionamiento que los usuarios porque manejan la información, un caudal de información mayor. Entonces, cuando los usuarios tenemos que tomar decisiones a la hora de contratar un servicio, estamos en una posición más desfavorable, ¿no?, que las empresas. Eso es uno de los problemas, y también la concentración que poseen las grandes empresas al manejar distintos productos. Los criptoactivos lo que traen es, a través de la descentralización, justamente la posibilidad de acceder a los bienes y los servicios. Los usuarios son los que proveen y brindan los servicios, y son los mismos que toman los servicios. Entonces ahí no se genera una asimetría en la información y se deja de lado la centralización marcada por las empresas. Perfecto, perfecto. De verdad que mucho más claro ha quedado esa pequeña partecita que me llamaba la atención, porque normalmente uno entiende el concepto de democracia quizás de una forma muy restringida e incluirlo en la parte esta del mercado, del acceso a las criptomonedas, pues me llamó bastante la atención. Y la siguiente pregunta se la pasaría entonces a nuestro siguiente invitado, el doctor Bravo, y le consultaría, digamos que le pongo esa parte tediosa, Bravo, de la parte histórica. ¿Cómo llegamos a este punto de hablar ahora de criptomonedas, de monedas digitales? Muchas gracias, doctor Ogami. Sí, bueno, criptomonedas, como bien estaba comentando Juan, por lo menos acá en Chile sigue considerándose como un activo virtual, ¿ya? Un activo digital. Eso lo ha mencionado nuestra autoridad tributaria por ese lado, sin perjuicio de que han habido bastante avance en Chile en el ámbito de las fintech. Desde hace 10 años aproximadamente que viene moviéndose el tema de las cámaras fintech acá en Chile, Fintech Chile, con aproximadamente 200 proveedores, ¿no es cierto?, el 80% casi nacional y el 20% extranjero. Entonces estamos viendo cómo este mundo de las criptomonedas se está moviendo bastante. Como bien decías tú, hay un tema de regulación pendiente. Están así que la Comisión de Mercado Financiero, que es la entidad que regula a los bancos, instituciones financieras y a las empresas que transan en bolsa, presentó un anteproyecto al gobierno en diciembre del año 2020, y recién ayer el ministro de Hacienda consideró importante ya entrar este proyecto a la Cámara, haciendo algunas modificaciones, porque el anteproyecto efectivamente tenía un límite muy acotado, estaba muy enfocado al tema del crowdfunding, ¿no es cierto? Crowdlending, que es muy direccionado a lo que es el tema de créditos, de préstamos, y la idea obviamente que esta ley o proyecto de ley de fintech apunte un poco más, ¿no es cierto?, al concepto de criptomoneda, criptoactivos, como también algunos lo denominan, y en ese sentido es importante los pasos que van a seguir. Por lo tanto, cuando a mí me preguntan, ¿no es cierto?, colegas, académicos también, profesionales, bueno, este tema de las criptomonedas en Chile ¿va a llegar o no va a llegar? Bueno, si tenemos fintech, empresas fintech, es porque hay, ya llegó. Es un tema, como bien decías tú, falta de regulación. La gran pregunta que uno se hace, bueno, ¿es necesaria la regulación para que crezca este ecosistema? La experiencia que hemos tenido mirando a los grandes países, Estados Unidos, China, han invertido en criptomonedas en muchísimo tiempo, digo yo, hablemos 2 años aproximadamente, y en otros países con mayor cantidad de informalidad, y se ha denotado crecimiento bastante fuerte. Ahora, obviamente Estados Unidos y China
quieren empezar a regularlo desde la perspectiva de los bancos centrales. Y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que hacer un gran hincapié. Tenemos una estadística que lanzó Bloomberg en el año 2021, mayo, donde menciona que algunos bancos centrales están en una etapa de revisión, otros en una etapa de experimentación, otros en etapa de implementación, y finalmente, ¿no es cierto?, los que ya están entrando a regular esto como bancos centrales, como es en el caso, disculpa, estoy viendo aquí la gráfica, en el caso de Bahamas, ¿ya? Y también Camboya, y hace muy poco tiempo, ¿no es cierto?, con justamente el tema que estamos viendo ahora con Stanley, Oscar, la ley Bitcoin en El Salvador. Entonces estamos viviendo momentos, ¿no es cierto?, de bastante disrupción, y creo yo que hoy en día está tomando mucho más fuerza, y veamos cómo resulta esta ley Bitcoin en El Salvador, que va a ser una de las primeras, ¿no es cierto?, podríamos, entre comillas, decir experiencia en Latinoamérica y el Caribe. Perfecto, doctor Bravo, y me queda alguna reflexión respecto a lo que ha comentado, sobre todo en un clásico debate de si estamos realmente ante dinero como tal, o de qué manera clasificamos, ¿es dinero, es valor? Porque eso conlleva inclusive después alguna temática a nivel de regulación, por lo menos en países como Panamá, donde estamos divididos, la superintendencia de bancos, la superintendencia de valores por algún lado, el Ministerio de Economía y Finanzas con alguna otra función relacionada a estos temas, pero lo primero es entender de repente ante qué estamos realmente. No sé cuál podría ser su criterio sobre este particular, ¿no? Sí, mira, mirado desde el punto de vista de la técnica contable, porque verdaderamente estamos hablando de un hecho económico, ¿ah? Que esté regulado o no es otro tema, ¿ya? Pero sí estamos frente a un hecho económico. Yo creo que hoy día, con las normas internacionales financieras que tenemos vigentemente, ¿no es cierto?, Chile tiene una adopción a full IFRS, ¿ya? En el caso de El Salvador no tiene una adopción, sino que está indexado a IFRS Full de Londres. Por lo tanto, estamos hablando de que en ese sentido tiene una normativa un poco menos, como decimos nosotros, flexible, ¿ah? La adopción nos ayuda mucho a tener una parte de maniobra de independencia en ciertas normativas, ¿ya? De hecho, aquí en Chile se llaman normativas internacionales, ¿no es cierto?, de información chilenas, NICH, ¿ah? Por eso denominamos una adopción. En cambio, en El Salvador está indexado directamente, ¿no es cierto?, a IFRS Full de Londres. Entonces, creemos nosotros, desde nuestra perspectiva, de que en este hecho económico, sin lugar a dudas, estamos frente a una situación, en primer lugar, de determinar si estamos frente a una moneda de curso legal o no, ¿ah? Es lo que denominamos nosotros las normas financieras la moneda funcional, ¿ya? Entonces, si en primer lugar definimos si es una moneda o no, estaríamos entrando, ¿no es cierto?, ya a ver cómo estos hechos económicos deben ser registrados en la contabilidad, y más aún en la contabilidad uno puede decir, uno puede tener un poquito más de libertad. El tema es, ¿no es cierto?, que para los auditores financieros puedan determinar que un estado financiero de una compañía está basado en las normas internacionales de información. Entonces, en ese sentido, si esta moneda digital no es una moneda de curso legal, ¿ya?, en las últimas reuniones establecidas por la IASP, en el junio del año 2019, determinó ciertos parámetros, ¿ah? Determinó ciertos parámetros y tampoco ha logrado una normativa, sí una muy leve interpretación, y que quedó un poco entregada a las situaciones como van a ir evolucionando. Como bien dijo usted, doctor Ogami, esto ha ido evolucionando rápidamente y va a seguir así. Y en ese sentido, cuando no estamos en presencia de una moneda de curso legal, se tiene que entrar a determinar si ya estamos en presencia, por ejemplo, de que si un Bitcoin, ¿no es cierto?, forma parte de la compra y venta de una empresa, es decir, forma parte del inventario, forma parte de la actividad principal, estaríamos, ¿no es cierto?, contabilizándolo, registrándolo como la NIC 2 lo señala, como un inventario, ¿ok? Como un instrumento financiero es complicado porque tiene una gran volatilidad, por lo tanto es muy difícil de medir. Entonces, mirado desde el punto de vista de instrumentos financieros, no podríamos aplicarlo.
Y por último tenemos la NIC 38 que corresponde a intangible, y ahí sí que podríamos hablar que esto es un bien incorporal, ¿no es cierto? Y en este sentido estamos hablando de un intangible, el activo digital, o en este caso, ¿no es cierto?, la moneda digital o virtual, sería un activo intangible, y así es como ha propuesto la ISBI hasta este momento. Con esta interpretación del año 2019 esperamos otras más, ¿ya?, en esta evolución constante, especialmente esperando la evolución que tiene esta ley Bitcoin en El Salvador y en aquellos países en que los bancos centrales la han tomado, ¿no es cierto?, como una moneda de curso legal, como es Bahamas. Excelente la explicación. Y ahora pasamos a la línea que también ha hecho mucho énfasis el doctor Bravo con respecto a la regulación, donde El Salvador pues ha quedado ya en los registros históricos como pionero en materia reguladora a nivel estatal. En ese sentido, pues tenemos al doctor Stanley Pineda, que quien más que desde El Salvador, financista y con mucha experiencia en el mercado, pues nos pueda comentar con respecto a este marco normativo que ha revolucionado y que en alguna medida, para bien, para mal, como sea que lo veamos, pues ha surgido la iniciativa desde acá de los pueblos latinoamericanos. Entonces, don Stanley, ¿cómo llegamos a ese punto de entonces ya atrevernos a hacer regulación al respecto? Gracias, Ogami. Juan y Marcos, creo que nos han dado un excelente preámbulo al introducirnos gradualmente desde los conceptos básicos hasta los temas de regulación, normas internacionales, tributación, impuestos, contabilización, que nos permiten precisamente traer a cuenta la experiencia, digamos, apenas incipiente, ¿verdad?, que El Salvador está teniendo, pero tal como tú lo dices, al final y al cabo, un hito disruptivo también, al echar mano de estas tecnologías que otros países también han venido usando, no necesariamente por haber adoptado una regulación previa, sino de hecho. Tanto así que el mismo gobierno de El Salvador, a través de su Banco Central, ha venido desde hace algún tiempo promoviendo el ecosistema fintech. Ya Marcos nos hablaba de la larga tradición de países como Chile, Argentina, Colombia, por hablar de nuestro contexto latinoamericano, que han venido desarrollando esos ecosistemas con una serie de agentes económicos que intervienen en ese ecosistema y que vienen a dar respuesta a aquel tema que hiciste bien, me parece, Ogami, en acuñar, en subrayar, que es la democratización de los servicios financieros al mayor nivel posible en nuestros países. Quisiera comentar brevemente que uno de los considerandos claves que tuvo la ley ley Bitcoin en El Salvador es precisamente que un 70% de la población en El Salvador no tiene acceso a los servicios tradicionales bancarios. Esto precisamente dio pauta a que el Estado pensara en este tema que a nivel financiero, digamos, es una preocupación partiendo de los reguladores, que es el tema de la inclusión financiera, es decir, cómo recursos del sector informal, de las áreas rurales con mayores dificultades de acceso a las urbes, el poner a disposición estas tecnologías y esta facilitación de los servicios financieros. Con ese contexto, creo, te doy respuesta, estimado Gami, a cómo nace o cuál, digamos, ha sido un parámetro de inicio para la aprobación de esta ley, de la cual podemos ir profundizando. He tomado nota de algunos puntos claves que ya se han puesto sobre la mesa y que podremos ir desarrollando a lo largo de esta charla. Acá en Cátedra contamos con
con nuestra producción, que siempre nos pide paso, y ya de paso la hemos denominado la voz del pueblo, porque representa quizá la consulta que el público se está haciendo, o nos revela las consultas del público cuando hacemos los programas directamente en vivo desde el estudio, y pues ha levantado la mano y va a representar al pueblo con una consulta que tiene. No sé si cualquiera de ustedes podría entonces contestarla. Bien, claro, los que panelistas sí. son suyos. Si me gustaría invertir o conseguir Bitcoin, ¿cómo y cuándo debo invertir? Y también cómo pago con eso, porque no sé de repente si todos los mercados ya están abiertos, o si de repente hay ciertos sectores que sí lo consideran y otros que no. Me parece, Gami, que Juan pudiese tener más elementos de las distintas opciones que están abiertas hoy día. Hay una gama de oferentes de servicios, pero también hay que decir de que hay un nivel de riesgo alto por la volatilidad de este tipo de activos. Así que me gustaría cederle a Juan que nos ayudara con esta pregunta. Perfecto, lo han delatado, doctor Frers. Han dicho que usted es un gran inversionista en Bitcoin, así que ha quedado revelado el misterio. Cuéntenos, doctor. Bueno, en realidad, a ver, invertir en Bitcoin es bastante sencillo. Uno puede crearse una cuenta en un exchange, como puede ser Binance, Kraken o cualquier exchange conocido, o bajarse una billetera y a partir de la billetera comenzar a hacer transacciones con Bitcoin, ¿no? Para hacer compras es mejor utilizar otro tipo de monedas, como puede ser una moneda estable, como puede ser USDT, porque justamente los niveles de volatilidad son muchos más, son menores. La variación puede ser del 0,004%, mientras que Bitcoin tiene variaciones mucho más elevadas en cuestión de segundos. Hoy en día en realidad no está regulado casi el pago de servicios con criptoactivos, salvo bueno, en El Salvador, que está comenzando a verse el tema, pero en el resto de los países no es algo contemplado. Así que bueno, esa es la respuesta. Gracias. Ok. ¿Qué tipo de factores motivan, no sé a quién podría dirigir mejor esta pregunta, motivan eso que ha mencionado el doctor Frers de que, o también el doctor Pineda, de que varían, son volátiles este tipo de monedas? ¿Qué tipo de factores son los que intervienen en que baje o suba o mejore el producto? Voy a empezar yo brevemente. Lo más importante, gracias. Aquí lo más importante es establecer, quizás el concepto de democratización puede estar bien empleado, en el sentido de que es de mayor accesibilidad, a eso se refiere. Y la volatilidad se ha visto mucho y estaría un poquito marcado, obviamente, por la ley de oferta y demanda, que eso es fundamental. Esto opera por la ley de oferta y demanda. Entonces, ustedes comprenderán que hay temas también, cuando yo estoy invirtiendo, la pregunta del millón es, bueno, ¿estoy invirtiendo para especular o estoy invirtiendo realmente, ¿no es cierto?, para generar una futura ganancia o para buscar una nueva inversión, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, obviamente, cuando vemos que China, la República China, y lo vamos a decir de muy buena forma, estuvo prácticamente en el 60% de los blockchain en el mundo, que lo está dominando hoy día, estuvo invirtiendo, ¿no es cierto?, en estas monedas. Después hizo una salida y mencionó, ¿no es cierto?, que quería, por un lado, generar una emisión de estos criptobonos, ¿no es cierto?, como otros países también en Estados Unidos, y fíjense que inmediatamente eso genera ¿qué cosa? Incertidumbre. Y la incertidumbre, igual que en los mercados normales, regulados, ¿no es cierto?, genera esta estampida. Y al generarse la estampida, la salida, ¿no es cierto?, inmediata, obviamente, ¿qué hace? Bajar el valor de los criptos. Ese es un poquito el gran concepto de la volatilidad. Entonces, cuando estamos en un mundo de hablar de especulaciones, claro que va a haber una volatilidad muy, muy compleja, pero si lo miramos desde el punto de vista de inversión, como Juan bien decía, ¿no es cierto?, puede estar protegida con una paridad del dólar, o bien y ahí hablamos de los mercados maduros estables, ¿no es cierto?, no generar estas grandes incertidumbres de decir vamos a salir, ¿por qué? Porque el rubro mineros, ¿no es cierto?, está
compuesto por, ¿no es cierto?, narcotráfico, por lavado de activos, y todas esas series, ¿no es cierto?, de temas que sensibilizan. Y si esto lo ponemos en el mercado formal, tengan por seguro que va a ser la misma reacción. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de algunas empresas que se han conocido corrupción y todo lo demás, ustedes han notado cómo bajan de precio, ¿ah?, el valor. Y es exactamente el mismo fenómeno. Ahora, obviamente, que esto es algo que muchos están viendo que es, entre comillas, ¿no es cierto?, novedoso, que algunos solamente lo saben manejar. Y bueno, ese es el gran desafío que viene en el futuro. Como lo hablábamos con algunos colegas, los auditores, los abogados, los economistas en el futuro van a tener que saber muchísimo sobre blockchain, van a tener que conocer el mundo blockchain, van a tener que quizás por ahí algún curso relacionado a programación. ¿Por qué? Porque en el fondo el blockchain es una herramienta fundamental para poder generar, ¿no es cierto?, eficiencia, esa es la palabra fuerte, ¿no es cierto?, eficiencia, economía de escala, y por otro lado, ¿no es cierto?, buscando la energía limpia, que eso es sumamente importante, muy utilizado en el mundo de la energía, el tema del blockchain, para poder generar, ¿no es cierto?, estas nuevas eficiencias. Tanto podríamos hablar del mundo, ¿no es cierto?, por eso es súper importante. Me gusta más a mí hablar de la criptoeconomía que hablar solamente de la criptomoneda, ¿ah?, porque el blockchain es aplicable a diferentes tipos de sectores, y creo que para allá va este mundo. No sé si nosotros alcanzaremos a disfrutar de las ventajas y bondades de la blockchain. Me refiero a aquellos que ya tenemos más o menos 50 años en adelante, porque yo creo que por lo menos una generación más van a ver obviamente las ventajas y bondades de este nuevo mundo, ¿ah? Doctor Freddy, mucho en el mundo de la criptomoneda se habla del famoso wallet, y la gente a veces desconoce cómo funciona esta dinámica. ¿En qué consiste esto del wallet que tanto se habla en el tema de la criptomoneda? Perdón, parece, no sé si Juan está por ahí. Sí, acá estoy. Perfecto. Tuve un llamado, sí. ¿Cuál era la pregunta? Sobre el tema del wallet, y si por ahí mismo nos abarca un poquito de la plataforma blockchain, que son dos cosas muy vinculadas al mundo de las criptomonedas. ¿Qué consiste la dinámica tanto del tema del wallet como el blockchain? Ya, el blockchain y wallet son dos cosas distintas. La wallet es una forma de almacenamiento de criptoactivos, ¿no? Uno puede comprar Bitcoin o le pueden enviar, por ejemplo, USDT o cualquier tipo de monedas, y las puedes almacenar en la billetera. La blockchain es la tecnología que básicamente funciona en las transacciones de criptoactivos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es Bitcoin, la cadena de bloques es justamente la tecnología blockchain, las cuales almacenan las transacciones que se llevan a cabo. Si yo te transfiero a vos, Marcos a Oscar, y así de forma simultánea, todas las transacciones se almacenan en la cadena de bloques, donde justamente es la interacción entre los mineros que van cerrando los mismos, ¿no? Son cosas distintas, la billetera y blockchain. El sistema de la plataforma vendría a ser lo que en otro mercado brindaría en principio el sistema bancario, ¿no?, que es el que administra hacia dónde van dirigidos los fondos de los diferentes usuarios. Y está el tema de la confianza que el ciudadano pueda tener en este tipo de productos, porque en alguna medida, ¿quién es el que administra esta plataforma? ¿Quién es el dueño de las criptomonedas? ¿Ante quién yo podría recurrir si existe la posibilidad de algún reclamo? ¿Cómo manejamos ese tipo de circunstancias que quizás la persona de día a día que todavía no ha entrado en estos temas, pues tiene esas inseguridades antes de comprar este tipo de moneda? Bueno, el tema de la responsabilidad, si yo por ejemplo opero en un exchange, como puede ser una empresa, detrás del exchange está Binance Holdings, por ejemplo, que es una empresa, o detrás de Kraken. Si yo tengo un problema con una transacción adentro del exchange, la responsable es la empresa detrás del exchange. Funciona como cualquier empresa, como puede ser un banco, tiene personalidad jurídica, yo puedo iniciar una acción legal contra la empresa. Ya han existido varios casos de esos, o distintas empresas que han tenido problemas o exchanges. Después la cadena de bloques es la parte técnica, o sea, no, ¿cómo te puedo explicar? Es lo que está detrás de las transacciones. El usuario, el consumidor, no ve a la cadena de bloques en tiempo real cuando hace una transacción. Es la tecnología que está detrás, ¿no?
Entonces ahí no hay una responsabilidad jurídica, sino las empresas detrás de los exchanges. Perfecto. Ya teniendo algún grado de claridad en esta parte tecnológica, porque ya quizá para uno es la parte compleja, si uno no está muy metido en el tema de la tecnología puede resultar la parte compleja. El doctor Bravo mencionó un tema que me llama poderosamente la atención. ¿Cómo hacemos con el tema de la prevención en materia de lavado de activos, terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva? ¿De qué forma podemos supervisar o prevenir que ocurran hechos delictivos a través de esta plataforma, doctor Bravo? Muchas gracias por la pregunta, doctor Ogami. Bueno, es bastante interesante porque es lo que se ha estado planteando mucho en Gafilat, que es el grupo, ¿no es cierto?, que tiene que ver todo lo relacionado con el tema de lavado de activos, ¿no es cierto?, a nivel latinoamericano, y se ha ido preguntando muchísimo. Ahora, el énfasis, cuando me preguntan a mí, bueno, esto es una plataforma que está, ¿no es cierto?, impregnada o va a generar muchísimo lavado de activos y todo lo demás. Bueno, yo también les pregunto, ¿en los mercados formales no ha ocurrido eso? Así es, en los mercados formales también ocurre. Ahora, obviamente, que desde hace, por lo menos acá en Chile, el año 2010 aproximadamente, se generó una ley que se llama, y de ahí denominó al tema del lavado activo, ¿no es cierto?, una ley de penalización a las personas jurídicas. Cuando tienen, y aquí es importante, siempre la responsabilidad penal estaba muy acogido a las personas naturales, físicas. Aquí habla de ¿no es cierto?, la penalidad la cumple, en este caso, la persona jurídica, frente, ¿no es cierto?, a situaciones como, ¿no es cierto?, lavado activo, financiamiento de terrorismo, corrupción, y en ese sentido, desde esa época aquí en Chile ha ido bastante fuerte el tema. Existe una unidad de activos financieros como en otros países del mundo que también están en el grupo de la unidad de activos financieros o de lavado activo, y también me llama la atención un poquito de que se están generando demasiados miedos, barreras de entrada también a este mundo, y yo creo que por el lado de la regulación, ¿ya?, que es distinta a la normativización, que quiero hacer una aclaración. La regulación ayuda, ¿no es cierto?, que te genera un poco más de certidumbre. La normativización va a encarecer el ecosistema, ¿ya?, y lo sabemos, porque en el fondo lo que hace tan particular o diferente al ecosistema digital de las tradicionales es justamente los costos asociados. Y por eso cuando denomina la democratización es un poco el tema, la mayor facilidad, acceso, ¿no es cierto?, a este mundo. Lo importante, muy bien, como señalan, es tener una adecuada regulación. Me llama, ¿no es cierto?, mucho la atención, y qué bueno que sea así, que en el reglamento, ¿no es cierto?, de El Salvador, de la ley Bitcoin, establece bastantes temas relacionados justamente al lavado activo. Y en ese sentido es interesante, ¿no es cierto?, que el doctor Oscar Steinle nos pueda manifestar ahí algunos puntos, para no quitarle esa parte de la audiencia, pero es relevante, y yo creo que tiene que ir avanzando en forma muy paralela a lo que hoy día hay en los mercados formales, ¿ya? Pero cuidado con la normativización, que eso puede generar, ¿no es cierto?, un estancamiento, y yo creo que los grandes países como Estados Unidos, República China lo tienen demasiado claro, los países, ¿no es cierto?, de medio del este también, y creo que tenemos que ir derribando esos mitos y generando también un grado de certidumbre. Don Oscar, precisamente pasábamos con usted y me gusta mucho hacer estas preguntas porque, reitero, pues Cátedra es un programa que ve tanto pues, los muchachos de Derecho, Jornalística, Finanzas, de todas las diferentes facultades con que cuenta la universidad, y esa percepción desde El Salvador, porque al final pues todos estos temas normativos, regulatorios, etcétera, van dirigidos a la colectividad, ¿no? Pretenden o buscan una finalidad de carácter social donde la distribución de riqueza sea lo más adecuada posible, los accesos a la misma también. En esa misma línea, ¿cómo lo ha recibido el salvadoreño de a pie? Tenemos una nueva legislación que regula el tema del Bitcoin y el pueblo está consciente de la temática, la maneja, lo utiliza. ¿Cómo ha recibido esta nueva regulación, don Oscar? Gracias, Sugami. Precisamente en días recientes ha sido publicada una encuesta de una universidad que muestra que la población en general
no muestra, digamos, una disponibilidad, sino más bien una desconfianza, una inseguridad, dado que interpreta que es algo desconocido y de lo cual aún no se han, digamos, popularizado, no se han trasladado las debidas comunicaciones de parte del gobierno para su utilización. Sin embargo, hay que decir que tal como ha ocurrido en otros territorios donde las criptomonedas, ya sea el Bitcoin, cualquiera de las representaciones que utilice, ya ha sido utilizado por algún tiempo en algunas localidades del país y en ciertos comercios en particular. De manera que no estamos ante una situación donde la población perciba que le genera confianza inmediata, pero sí vale decir que es más bien una iniciativa del gobierno con miras a atraer también el turismo que porta sus wallets, que ya utilizan estas criptomonedas. También lo está proyectando el gobierno como un mecanismo para la transferencia desde el exterior, del flujo importante, el flujo de fondos importante que representa para El Salvador la diáspora que reside fuera del país y que genera un flujo importante de remesas familiares. También hay que decir que al estar todo este esquema de posibles transferencias fuera del sistema monetario internacional, también podría evadir o impedir que en un momento dado pueda sufrirse una especie de bloqueos por diferencias en ámbitos meramente políticos respecto al gobierno de turno. No sé si este tema lo podemos ampliar un poquito más, pero básicamente esa es la proyección que el gobierno está transmitiendo y ha anunciado que va a tener toda una estrategia de comunicación para El Salvador. Es uno de los países con un alto crecimiento de telefonía móvil, ¿verdad? Que puede suponer una facilidad de acceso aún en poblaciones más remotas o de áreas rurales. Perfecto, y le iba a consultar y muy atinadamente pues se adelantó en ese tema, porque en materia de su uso, precisamente lo que nos llega por lo menos acá a Panamá, noticias internacionales, es el tema de las remesas, ¿no? De aquel salvadoreño que está en otro país, donde quizás la moneda tenga una mayor utilización, y está esa base de intercambio a través de estas plataformas de monedas virtuales. Y le haría una consulta también, porque me quedan algunas dudas con respecto precisamente a esta línea de su uso, ¿no? Porque al final del día hay una persona final que es la que va a utilizar, va a cancelar cuentas, va a hacer lo que sea con respecto a este tipo de materia, y le iba a consultar si ya existía o es un proyecto o está en proceso las plataformas necesarias para que se puedan utilizar en los diferentes aspectos, desde que la persona quiere ir al súper, dice, bueno, tengo criptomonedas, tengo el Bitcoin, quiero cancelar el supermercado con este tipo de fórmula de pago, la luz, el agua, el teléfono, internet, lo que sea. ¿Ya tenemos las plataformas o nos encontramos en ese proceso, ¿no? Justamente, y muy interesante ver cómo el gobierno está ya implementando lo que anunció en su momento. Digamos, ya estamos por concluir el plazo de 90 días que se decretaron en la propia ley Bitcoin para poner en vigencia la aplicación y demás de esta legislación, que consiste precisamente, por un lado, en la creación de una billetera electrónica propia, una wallet propia del Estado,
Fíjate que esto, además de ser, digamos, un hito en el contexto global, en el sentido que El Salvador es el primer país que aprueba este tipo de ley, aparejado vienen otra serie de características que se van materializando, y es precisamente que en el caso de El Salvador es el gobierno quien impulsa la creación de su propia wallet, y además ha anunciado que esta va a ser compatible con cualquier tipo de wallet existente y que porten los distintos visitantes o turistas cuando se encuentren en El Salvador y puedan acudir a los negocios, comercios, hoteles, restaurantes, etcétera, para poder hacer sus pagos con sus propias billeteras. Por otro lado, también ya se ha podido visualizar, se ha materializado ya la instalación en una cantidad importante de ciudades de cajeros Bitcoin. ¿Qué significa esto? Que cualquier tenedor de su wallet va a poder acudir a estos cajeros y, si así lo prefiere, poder hacer la conversión inmediata a dólares si es que lo que quiere es retirar efectivo, dado que El Salvador está teniendo en este caso una doble, o podríamos decir teóricamente triple, moneda de curso legal. Hay que hacer una remembranza al año 2001, hasta cuando la única moneda de curso legal era el colón salvadoreño. Luego, a través de la ley de integración monetaria, se aprobó el dólar estadounidense como moneda de curso legal hasta el día de hoy. En ese inter también Banco Central hizo de manera estratégica, digamos, un retiro de curso del mercado de los bancos al colón salvadoreño, y quedó entonces el dólar estadounidense como única moneda práctica de uso. En ese contexto, ahora con la ley Bitcoin, se tiene que la billetera electrónica va a reflejar a los usuarios la posibilidad de ver su disponibilidad tanto en dólares estadounidenses como en Bitcoin. Y por otro lado, los cajeros van a poder reflejar de igual forma y dispensar la cantidad de dólares estadounidenses que pueda desear el usuario de su wallet. Además, también el gobierno ha anunciado que va a poder facilitar esta wallet a todos los usuarios locales que lo requieran, con un bono, digamos, de bienvenida o de promoción equivalente a $30, con el objetivo de estimular el uso. Y por otro lado, pone una obligación a todo comercio que tenga los medios tecnológicos para poder recibir pagos en Bitcoin. Ya en otros anuncios posteriores también el gobierno ha dicho que quien lo reciba está en la posibilidad de retener esa representación en moneda Bitcoin, pero que puede acudir inmediatamente a hacer su conversión a efecto de reducir el riesgo de la volatilidad de este activo. Creo que con esta descripción te transmito entonces cómo el Bitcoin se está ya materializando desde la perspectiva de la ley acá en El Salvador, y cómo de alguna manera está teniendo algunas características muy particulares a lo que ha venido ocurriendo de manera libre, es decir, sin regulaciones en otros territorios. No, tremenda reflexión de verdad desde la parte ya de la experiencia misma de quien lo está regulando y está teniendo un marco normativo en ese sentido. Así que muy nutrido el programa hasta el momento, pero producción siempre nos va haciendo la seña, en vivo nos dan hasta una que otra patadita, pero ya nos hacen la seña de que vamos cerrando el programa del día de hoy. Como siempre en todo programa de cátedra, lo que nos falta es tiempo, y más cuando tenemos varios invitados que dominan y conocen la materia. Así que pasamos de una vez a nuestro segmento de sentencias, breves preguntas
y las respuestas lo más preciso posible. Y empezamos la ronda final con el doctor Frers, desde una consulta que me dijeron que hiciera en el chat. Dice, ¿qué tan cierto es que se pierde la wallet y con ella los fondos, doctor Frers? Bueno, el tema de la billetera es importante. Dos cuestiones. Uno puede bajarse, por ejemplo, una billetera del celular, varias, ¿no? Como es Trust Wallet, que es una de las más conocidas, sin clave, ¿no? Siempre es importante bajar la billetera con una clave, en ese sentido, por el tema de la seguridad. Si no, cualquiera podría entrar al celular, desbloquearlo y tener acceso a los fondos, ¿no? Siempre es importante ahí el tema de la seguridad en relación a... Bueno, sí, muchas veces si uno no lo tiene bajado la billetera en la computadora y nada más en el celular y pierde el celular, bueno, pierde la billetera junto con el celular, ¿no? Eso es un gran problema. Así que sí, siempre es bueno poder bajarse la billetera en más de un lugar, no nada más en uno solo. Y poner perfecto el dato para que la gente que está interesada ande con esa precaución. Y la segunda, doctor Frers, ¿es necesario estar muy vinculado al tema de informática y tecnología para poder contar con una moneda digital? ¿Qué sentido? ¿Para invertir o para crear una moneda? Para uno mismo tener alguna moneda, yo quiero invertir, quiero conseguir monedas digitales, ¿tengo que ser muy tecnológico o cualquier persona podría intentar? No, cualquier persona puede intentar, no hay que ser muy tecnológico. Excelente, pasamos entonces con nuestro siguiente panelista en esta ronda de sentencia. Yo veo muy convencido al doctor Bravo, me parece que se inclina a la parte de la regulación. ¿Debe o no regularse el tema de las criptomonedas? Gracias por la pregunta. El concepto de la regulación es bastante interesante de poder determinar. Hoy día tenemos, por ejemplo, en el ámbito de Colombia, ¿no es cierto?, el sandbox, ¿ya?, que en definitiva nos permite hacer las regulaciones para que justamente, ¿no es cierto?, la información que está contenida, y eso es súper importante señalar, todo lo que está contenido en blockchain, todo lo que está contenido, ¿no es cierto?, la gran pregunta es, bueno, es para los países, ¿no es cierto?, especialmente el Ministerio de Hacienda o Economía, la trazabilidad, ¿ya? Efectivamente, la trazabilidad de todas estas operaciones son bastante complejas, ¿ya? De punto de vista, y eso se ha analizado mucho, el punto de vista de las empresas, una trazabilidad se puede medir, ¿no es cierto?, en la contabilización, por los registros contables, ¿ya? Una trazabilidad incipiente, digo yo. ¿Por qué? Porque la gran pregunta que se hace todos, bueno, ¿qué sucede con la ganancia de capital que yo me genero ¿no es cierto?, con las criptomonedas? Esta ganancia de capital ¿debe ser tributable o no debe ser tributable? ¿Ya? Muchos lo utilizan, ¿no es cierto?, como, no, ¿sabes qué? Yo he ganado, no sé, 20% en Bitcoin y estoy feliz. Pero en el fondo, no tenemos que perder de vista que por cada ganancia de capital, por lo menos así es la experiencia en Chile, que ya ha salido oficio del Servicio de Impuestos Internos, que es la autoridad fiscal desde el año 2018, que ha señalado que la ganancia que se produzca, ¿no es cierto?, del Bitcoin o de algún tipo de activo digital, tiene que ser tributable. La problemática que existe es, especialmente en las personas físicas o naturales, es cómo yo logro, ¿no es cierto?, la trazabilidad de aquella operación. ¿Ok? Entonces, las autoridades fiscales en el mundo se están dando un poquito ahí de tiempo para ver cómo hacerlo. Hoy día, en Chile, la experiencia que se ha tenido es que las mismas plataformas, ¿ya?, por lo menos en el IVA digital, las mismas plataformas fueron registradas acá en Chile y ellas son las que deben retener y pagar el impuesto del IVA en el ámbito del IVA. Por lo tanto, una mirada importante es que efectivamente las plataformas digitales, en este caso de Chain, deban reportar, ¿ya?, a la autoridad, en el caso de Chile, a Autoridad de Chile, deben reportar quiénes son las personas que tienen criptoactivos, ¿ya? Y eso va a ser una de las primeras declaraciones juradas en Chile. Entonces, del punto de vista de empresas, existe el registro contable. Del punto de vista de las personas naturales, es un poquito más complicado. Y lo importante siempre es decir que cada ganancia de capital, es decir, si yo compro un Bitcoin en $20 y después ese Bitcoin, ¿no es cierto?, me genera $50, la diferencia que hay ahí son 30. Es decir, me genera una riqueza o una ganancia de 30. Eso debe tributar,
¿ya? El gran tema que van a tener los fiscos del mundo y también la gente, desde quizás podríamos decir en algunos casos ignorancia, en otros casos sabiendo que tengo una riqueza pero no sé, no hay regulación, no hay quien me fiscalice, no hay nada en el radar, pero efectivamente en Chile hay un oficio y la normativa es muy clara: ganancia de capital generada, paga impuestos o corporativos por las empresas, cuantos son, ¿no es cierto?, con contabilidad, y sin contabilidad, impuestos finales de los contribuyentes. Por lo tanto, desde el punto de vista de regulación tributaria, existe la fórmula. El gran problema, vuelvo a insistir, es la trazabilidad. Imagínese una persona natural estar comprando Bitcoin un día, ¿no es cierto?, después pagando en nuestro mercado con Bitcoin, o pagando esa trazabilidad, y el detalle, como se dice, ¿no es cierto?, es difícil de pesquisar. Esa es la realidad. Entonces, es muy probable que las autoridades en el mundo empiecen a hablar de umbrales, de valores significativos, y de ahí entra, ¿no es cierto?, las plataformas, en este caso Chain, que deberán informar a las autoridades fiscales estos temas. Y la regulación Sandbox es algo muy interesante y creo que en Chile también se va a implementar, que me permite generar, ¿no es cierto?, grados de seguridad, ¿ya?, especialmente en este ámbito de la tecnología, fintech y de, obviamente, blockchain. Doctor Stanley, hace unos momentos el doctor Bravo nos decía, dentro de 30 años aproximadamente, quizá algunos no logremos disfrutar esto y esto va a ser pan de cada día. En esa misma línea, ¿desaparece la moneda como la entendemos a futuro? ¿Cómo lo vislumbran? Bueno, creo que recordarás, estimado Gami, que en algún foro tuvimos oportunidad de participar hace ya varios años, si mi memoria no me falla, hace como unos 5 años o 4. Ya desde entonces decíamos que estas plataformas, estas tecnologías que incursionan a los mercados financieros son una alternativa para inversión, pero vemos que en el caso particular de El Salvador lo está promoviendo como un medio de pago. De alguna manera vienen a... Se nos congeló el profesor Stanley. Ponerse como una alternativa viable a los mercados tradicionales. Todo el sistema monetario internacional descansa sobre los bancos centrales y todas las regulaciones y normas que imperan en los diferentes territorios. Mientras que al ser descentralizado... Ahora sí se nos terminó de congelar el doctor Stanley. Ya para cierre, conclusiones por parte de la voz del pueblo, nuestra querida Lynn Victorio. Claro que sí, de verdad que bueno, muy interesantes las intervenciones del día de hoy. Creo que sus aportes han sido muy enriquecidos. La verdad es que agradecerle pues al licenciado Fer, al licenciado Oscar y al licenciado Marcos, que pues nos acompañaron el día de hoy, al profesor Ogami, que pues siempre tiene estos programas de lujo y hace las gestiones con los enlaces. Y definitivamente pues a toda la comunidad universitaria pues pedirle que sigan compartiendo, que sigan consumiendo pues estos programas, que lo que hacen es realmente pues compartir todos los conocimientos y dar sus aportes. Así que definitivamente siempre a la vanguardia, agradecer a Cátedra y nos vemos entonces en otro programa más de UMESIT Radio. Hasta luego. Chao, chao.